Buen día tengan todos y todas quienes nos acompañan esta tarde. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del InfoEM. Gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del seminario El InfoEM y los retos frente al COVID-19, el cual tiene como objetivo reflexionar y analizar el contexto actual sobre los retos respecto de los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales en el contexto actual. Para este evento destacamos la presencia de la doctora Eva Baitiapur, comisionada del InfoEM y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura. Buenas tardes. El maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del InfoEM. Muy buenas. El maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del InfoEM. El maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del InfoEM. Buenas tardes. La maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Bonita tarde a todos. La doctora Emma de Ramón Acevedo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos y directora del Archivo Nacional de Chile. Muy buenas tardes a todos. El doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, integrante del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria, en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Archivos y representante nacional de Colombia de la referida Red Iberoamericana. Muy buenas tardes a todos. La doctora Alma Patricia Bernal Oseguera, coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy buenas tardes a todos. El maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy buenas tardes a todos. La maestra Neftalí Lizeth Jaro Vázquez, directora de Archivo y Gestión Documental del InfoEM. Buenas tardes a todos. Y la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del InfoEM. Qué gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Así es momento de dar inicio a este evento. Para ello, me permito presentar a la doctora Alma Patricia Bernal Oseguera, coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien dará lectura a la semblanza de la doctora Emma de Ramón Acevedo. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos. Para la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un honor hacer la presentación muy brevísima de la licenciada doctora Emma de Ramón Acevedo. A nombre del doctor J. Dolores Alanista Vira, director de nuestra facultad, le damos la más cordial bienvenida a todas las autoridades aquí presentes, al público que nos acompaña y obviamente pues a los participantes de tan alto renombre. La doctora Emma de Ramón es licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, es licenciada en Estética y doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde abril de 2015 asumió el cargo como subdirectora nacional de archivos y conservadora del Archivo Nacional. Se desempeñó anteriormente como coordinadora del Archivo Nacional Histórico, además realiza docencia en la Universidad de Chile y Alberto Hurtado. Asimismo, coordina la Mesa PMG de Equidad de Género de la DIVAM. Es co-investigadora del proyecto Fondesit, Identidad y Cultura Barroca en el Reino de Chile hacia una caracterización de una poética barroca fronteriza. Posee más de una veintena de publicaciones de diversas temáticas históricas, particularmente referidas a historia social de Chile durante el periodo colonial en Chile e historia de las mujeres. Desde septiembre de 2019 asumió las funciones de presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, siendo ratificada con votación unánime en febrero de 2020 en Sevilla, España. Sin más preámbulo, no me queda más que ceder el uso de la voz a la doctora de Ramón. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Bernal, por sus palabras. Bueno, yo tengo también que agradecer a mi vez al InfoEM y a la
y a la prestigiosa Universidad Autónoma del Estado de México por esta invitación tan honrosa para referirme brevemente al tema de archivos y COVID-19. La verdad es que es un tema muy álgido en este momento. Yo quisiera hacer una breve referencia a una situación que en este momento estamos viviendo en Chile, que está absolutamente referida al tema de archivos respecto del COVID. Si ustedes abren cualquier diario chileno, entran a cualquier portal, y invito a los estudiantes aquí presentes para que lo hagan, porque más allá de culpables, inocentes, porque ese no es el tema, a nosotros como archiveros nos toca entrar de lleno en este tema. Actualmente está acusado seriamente el exministro de Salud, en el fondo acusado y está en un juicio, incluso en un juicio penal, porque se le acusa de haber ocultado información respecto del COVID para, digamos, para levantar las cuarentenas, omitiendo información estadística que habría estado en manos del Ministerio de Salud en Chile y que él habría omitido basándose en otras fuentes para dar su información y por lo tanto para pedir o para tomar decisiones que en definitiva implicaron el que algunas personas tuvieran mayor riesgo de caer enfermos y eventualmente murieran. No estoy diciendo que el exministro haya sido culpable de ese delito que se le está imputando o inocente. Todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se nos pruebe que somos culpables, ¿no? Pero estoy diciendo lo central que en este momento es el tema de los archivos. Hay en este momento en Chile una polémica enorme respecto, por ejemplo, a la desclasificación de los correos electrónicos que iban y venían entre el Ministerio de Salud o el ministro, la Subsecretaría de Salud y las áreas de estadísticas del propio Ministerio de Salud respecto a quién dice la verdad, si el ministro, si se basaba o no en las estadísticas y en los informes de enfermos que le llegaban desde las provincias y las regiones de Chile y las diferentes comunas, cuántos eran los infectados por cada 100.000 habitantes y ese tipo de datos que ustedes deben estar habituados, y cuáles eran las fuentes con las cuales finalmente el ministro informaba al país y respecto a los cuales de esas informaciones tomaba decisiones. Es impresionante porque todos los días en los diarios chilenos aparecen diferentes informes, aparecen lo típico, ¿no? Que finalmente se cuela por ahí algún informe súper clasificado, algún correo electrónico que nadie debía saber, súper reservado, se cruza por ahí que tal vez el presidente de la República empujaba para que abandonáramos estas restricciones tan grandes de cuarentena y pasáramos de un paso a otro, y otros dicen que ¿cómo pueden decir eso del presidente de la República? Y en fin, se imaginarán ustedes la situación única y exclusivamente referida a el control de la información de un país en tiempos de pandemia. Esto probablemente no ha pasado solamente en Chile, debe haber en miles de lugares esta misma disputa, discusión respecto de cuáles eran o cuáles debían ser las verdaderas o las legítimas fuentes de información para la toma de decisiones. Los archivistas hacemos eso, ¿no? A eso nos dedicamos, a poder poner en manos de las autoridades la información legítima que emana de las fuentes autorizadas por la ley para que ellos puedan tomar decisiones. Y a la vez guardamos las decisiones que ellos toman a través de los actos administrativos que quedan siempre registrados en correos electrónicos, en memorándum, en oficios, en decretos, en fin, ustedes conocen mucho de esto seguramente, en leyes, y que finalmente regulan nuestra vida cotidiana. Toda esa información va quedando también registrada en alguna parte. Y por lo tanto,
los ciudadanos pueden pedir luego a nosotros que pongamos al servicio de todos esa información y por lo tanto cada ciudadano o las autoridades correspondientes puedan hacerse cargo de poder, por ejemplo, como en este caso, decidir si una autoridad actuó bien o no respecto de una situación específica y si tiene o no responsabilidades respecto a las muertes de una cantidad de personas. Si acaso hubiera actuado distinto, si hubiera seguido los protocolos y las normas que estaban establecidas y las fuentes de información fidedigna, de acuerdo a esos protocolos, si acaso las decisiones hubieran sido distintas y se hubieran salvado vidas. Esa es la gran pregunta y la gran incógnita que seguramente debe estar en muchos países. Lo impresionante de todo esto es que somos nosotros los archiveros los que tenemos esta gran fuente, ¿no? este gran repositorio de información y que somos los responsables de esto. Que somos en el fondo, a mí me gusta usar esta palabra, muchos me dicen, pero Emma, por Dios, ¿cómo la usa? Nosotros somos los arcontes. No tenemos que meternos, tenemos un deber ético, pero altísimo. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar desde fuera, guardar la información tal como es y poder ponerla en manos de quien corresponda cuando corresponda. Nosotros se supone que no debemos tomar partido, ¿no? Debemos ser absolutamente neutrales en esto y poder poner la información al servicio. No sé si logramos hacer eso. Yo no me pronuncio sobre eso en realidad. Finalmente a nosotros llega la información que puede llegar, ¿no? Pero en todo caso, eso no nos quita la responsabilidad enorme que tenemos de poder conservar, preservar la información para que los ciudadanos puedan tomar las decisiones correctas y las autoridades. Pero a eso se agrega además el que nosotros tenemos el deber de conservar y preservar esa información para la memoria, para que, por ejemplo, el nunca más, que a nosotros, ciudadanos latinoamericanos, nos es tan duro, ¿no? A los chilenos, a los paraguayos, uruguayos, argentinos, los propios mexicanos, en fin. Tanto que nos ha dolido para que nunca más. Pero no solamente por los gobiernos de facto que en algún minuto nos hicieron pasarla muy mal, sino también porque estas pestes y estos contagios no son la primera vez que nos asolan. Han habido muchos y seguramente van a haber muchos otros más en el futuro. Y por lo tanto, lo que hagamos hoy son lecciones para el futuro. Y por tanto es también nuestro deber guardar esta información, conservarla, ordenarla, dar acceso para que puedan servir de lección para las generaciones futuras. Para generar memoria, para establecer memoria sobre lo que son las pestes, todas estas enfermedades terribles como el COVID, por ejemplo. Así que finalmente es para nosotros un tremendo deber, es una tremenda responsabilidad esto que va ocurriendo a nuestro alrededor. Cualquier hecho histórico como este y otros muchos nos ponen a nosotros finalmente, como en nuestra profesión, en esta clave, ¿no es cierto?, ética tan importante. Y yo con eso quiero quedarme, con el deber ético que tenemos los archiveros de vivir y de trabajar con la verdad, siempre, y de jugarnos por esa verdad, y de pedirle a los gobiernos y a los estados que protejan ese deber ético nuestro, y que impidan que seamos, por ejemplo, coercionados respecto de eso, que seamos maltratados o cualquier tipo de abuso que se pueda cometer contra nosotros por el hecho de estar haciendo lo que debemos hacer de acuerdo a nuestra profesión. En eso nos metimos cuando decidimos ser archiveros, ¿no? Así que, bueno, con alegría, con mucho ánimo, porque es una profesión muy bella, llamar a seguir haciéndola y jugándonos por lo que es la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctora. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM, quien nos brindará un mensaje. Adelante, presidenta.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes esta tarde. Quiero agradecer profundamente a la Universidad Autónoma del Estado de México el que nos permita estar haciendo este tipo de seminarios de manera conjunta. Por favor, mi más sincero agradecimiento para el rector, que nos ayuda y que coordina poder articular los esfuerzos de dos instituciones autónomas mexiquenses en favor de una verdadera rendición de cuentas. Gracias a la doctora Patricia Bernal por la coordinación y organización de esto, pero sobre todo al maestro Hugo Chaparro, que es un aliado incansable para el INFOEM en todas las acciones que tienen que ver con los temas de transparencia. Por favor, háganle extensivo también este agradecimiento al director, al rector de la facultad y, como decía, al director de la facultad y al rector de la universidad. Pues bien, hoy estamos de fiesta, como hemos tenido la oportunidad de estar ya en otros jueves y en otros años. Para nosotros es un día muy importante y platicábamos hoy, hace unos minutos en la antesala, es inevitable decirlo, y este seminario decidió llamarse Los Retos. Al final del día es el tema que tenemos hoy encima y que tenemos que hablar y comentar al respecto, pero hoy las grandes bondades del COVID es esto. Tener hoy a Colombia, tener a Chile, tener a México o tener a muchos lugares del mundo en un mismo momento y de una manera tan sencilla. La verdad es que sí tenemos que decir que acortó distancias y que hoy, aunque sea una manera o parezca una manera un poco más fría, porque también lamento no ver a todos los chicos de la UAM que normalmente tenemos la posibilidad de vernos, que se sonríen, interactúan, se sorprenden. La verdad es que sí también falta eso. Pero también es importante esta otra parte en donde podemos tener la oportunidad de escuchar palabras con tanta profundidad como las que nos compartió hace unos momentos Emma. La verdad, quiero también agradecer el que haya aceptado la invitación a estar con nosotros. Es muy importante para el tema de archivos su presencia. De igual manera, agradezco la presencia de Carlos Zapata, que también decidió aceptar la invitación del INFOEM, decidió estar con nosotros esta tarde, y por supuesto a Arely Navarrete. Arely Navarrete, que también ha sido una incansable aliada para esta institución de nuestro estado vecino, pero que además somos como dos estados hermanos en temas de transparencia. Tenemos muchas acciones en conjunto y es nuestra sexta, yo iba a decir, yo soy allá la cuarta comisionada, pero yo no sé si el comisionado Luna sea el cuarto o cómo estará ahí el tema. Algún día nos lo platicará la comisionada Navarrete, pero aquí ella puede ser la sexta comisionada del Estado de México. Nos da muchísimo gusto siempre recibirla, es su casa y la verdad es que es un placer que hoy esté también con nosotros. Por supuesto, al pleno del INFOEM, la verdad gusto el que siempre tengas una gran selección para tus invitados, y la verdad es que creo que los chicos disfrutarán mucho el poder escucharlos, el poder tener una visión distinta, no solo de México, sino de otros países de Latinoamérica, y eso yo creo que siempre es innovador, es refrescante y bueno, por supuesto que siempre resulta interesante. Entonces, de verdad, nuevamente a los colegas del Pleno que hemos una vez más en un esfuerzo conjunto hecho eventos que son por el bien de los mexiquenses, pues enhorabuena. Gracias Eva, gracias Gustavo, gracias José, por siempre ir de la mano en todas estas acciones en conjunto. Y pues bueno, esto no lo logramos solos. Yo tengo que decir que estamos muy orgullosos de tener una buena dirección de capacitación que nos permite poder articular todas estas acciones. Leslie, muchas gracias por todas las acciones que se hacen. Y bueno, yo tengo que presumir con muchísimo orgullo al frente de Neftalí Aro. No todos los órganos garantes de transparencia tienen una dirección de archivo y desde ahí tenemos que empezar. Aquí se tomó con mucha entereza, con mucha disposición, y de igual manera todos los comisionados decidieron que hubiera una dirección de archivo. Porque aunque muchos podrían escuchar y decir, ¿pero cómo? Pues no, somos un instituto muy chiquito, con un presupuesto muy chiquito, y que hemos buscado cómo hacer maravillas con ese presupuesto. Y la verdad es que le apostamos, por supuesto, al tema
del archivo. Si no hay archivo, no hay rendición de cuentas. Y si no hay rendición de cuentas, no hay nada. Me parece ser que es la pieza fundamental de una verdadera rendición de cuentas. Los archivos y en todos los aspectos. Desde el momento en el que nos hacen una auditoría, en el momento que nos hacen una solicitud de información, en el momento en el que tenemos que entregar un trabajo, todo es documental, ya sea o físico, pero hoy todo tiene que estar basado en una buena documentación, en una buena archivística. Así es que celebro muchísimo de verdad que estemos haciendo este panel hoy enfocado en el tema de archivos y deseo que sea de mucha productividad para los chicos, que sea un tema interesante y que poco a poco se apasionen de los archivos como yo lo fui haciendo. No me lo imaginé en el camino de estos años en el Instituto de Transparencia y escuchando al comisionado Luna, pues la verdad es que uno se va llenando de mucho gusto y cuando tuve la oportunidad de estar en una asamblea de la ALA, como decía Emma, son tan apasionados y es un tema tan rico, es un tema que se disfruta tanto que también ya me extendí hasta con mi discurso o con mi diálogo que no estaba previsto para tanto tiempo, pero hay tantas cosas que decir, de verdad es un tema apasionante, me gusta mucho compartir con los chicos. Enhorabuena para todos. Gracias, Presidenta, por su intervención. Es momento de ceder la voz al maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, a efecto de que dé lectura a la semblanza de la ficha curricular de nuestro primer panelista. Con todo gusto, muy buenas tardes. Antes de dar lectura a esta ficha curricular, quiero aprovechar para saludar al Pleno de nuestro Instituto de Transparencia y agradecer infinitamente la dispensa de su atención siempre hacia nuestra universidad para desarrollar este tipo de eventos de muy alta envergadura que seguramente será de gran enseñanza para nuestros alumnos, para nuestros maestros, para nuestro personal administrativo y también tener la oportunidad que a través de nuestra universidad seamos ese factor de réplica de todo esto que nos viene a quejar, como es el COVID, pero también y sobre todo de fortalecer nuestra cultura en materia de transparencia, en materia de acceso a la información. De verdad, muchísimas gracias en nombre del rector Alfredo Barrera Vaca, del director de la Facultad de Derecho y del mío propio. Les agradecemos la dispensa de su atención y de su consideración. Siempre encontrarán, como usted lo dice, Presidenta, un aliado en nuestra universidad para el instituto, en nuestro instituto hermano. Saludo también a todos nuestros panelistas. Es un placer tener la posibilidad de contar con ustedes y que nos permitan difundir este tema importante del archivo en toda nuestra universidad y de sembrar esa semilla de conciencia sobre la importancia que estriba precisamente como base para dar un excelente acceso a la información, para pugnar por la transparencia y fortalecer con ello la protección de los datos personales y también la rendición de cuentas, hoy muy necesario en nuestro país y por lo que veo en nuestros países hermanos que hoy se presentan en esta sesión. Bueno, sin mayor preámbulo, para mí es un honor, de verdad, tener la oportunidad de dar lectura a una síntesis, muy pequeña síntesis curricular de nuestro comisionado José Guadalupe Luna Hernández, porque su quehacer, su trabajo y su preparación, pues obviamente es muy vasta. Sin embargo, de manera muy sencilla, él dispensa de esta ficha curricular a la cual le daré lectura. El maestro José Guadalupe Luna Hernández es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde julio del 2015 es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Por 2 periodos consecutivos, fue coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental . Sin mayor preámbulo, dejo en uso de la voz al maestro y comisionado de nuestro instituto, José Guadalupe Luna Hernández. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Un enorme placer y un gran privilegio estar esta tarde con todos ustedes en esta sede virtual que es de la Universidad Autónoma de nuestro estado y con la presidencia en esta sesión de la Asociación Latinoamericana de Archivos, de la cual formamos parte, en representación y dirigida aquí por nuestra muy estimada y querida Emma Ramón, a quien le mandamos un enorme abrazo a la distancia. Carlos, agradecerte mucho tu presencia esta tarde y al equipo, tanto al equipo de la universidad como al equipo del instituto, a nuestra dirección de archivo, nuestra dirección de capacitación y nuestra coordinación nacional de archivos del Sistema Nacional de Transparencia, que siempre está muy atenta y marcándonos el ritmo para que trabajemos, porque en materia de archivo no hay tiempo que perder. Comenzaremos, tendremos, Leslie, el tema del video. A ver si lo podemos pasar. Sí, ya lo está revisando informática, comisionado. A ver. Si no, lo dejamos al final. A ver, quisiera comenzar esta tarde, mañana, empezamos temprano. Quisiera comenzar esta tarde recordando cómo estábamos iniciando 2020 sin imaginarnos lo que se nos iba a venir encima. Ya había alguna información de los sucesos que podían ocurrir, pero cuando todos estábamos en nuestro hogar, en las 12 campanadas, seguramente no nos imaginamos la dimensión de lo que sería 2020. Y llegamos a ese momento con unas sociedades que presumían de ser el más alto desarrollo de la vida democrática, de consolidar estas instituciones de participación, apertura de la ciudadanía. En los últimos años en la agenda ha estado gobierno abierto, ha estado la consolidación de los modelos democráticos. Esperábamos 2020 con la ansiedad de presenciar la elección presidencial en Estados Unidos y llegábamos a esta época con la noción de que los estados democráticos se han regido por esta condición de ser unos estados constitucionales de derechos en los que los poderes se encuentran divididos, distribuidos como un mecanismo de control, y los derechos humanos son la pieza central más importante, destacada, que legitima la acción gubernamental, pero también deslegitima la forma cómo se ejerce el poder. Y en ese contexto los archivos juegan un papel muy importante, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los archivos sirven para reparar al investigar las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestros países. La creación de archivos que agrupen la información de estos acontecimientos tan dramáticos y permitan su apertura para que las personas puedan enterarse de lo que ocurrió e investigar y tratar de resolver los problemas, coloca los archivos en esa esfera, colocaba los archivos en esa esfera como un elemento esencial de estos estados democráticos, liberales, en los que los derechos humanos son la pieza central. Los archivos, lo hemos dicho, son esenciales para mejorar la calidad en la atención de los ciudadanos. Si un gobernante tiene su información organizada, resguardada, la utiliza para la toma de decisiones, la información que resguardan nuestros archivos son esenciales para combatir frontalmente la corrupción. Para esto que nos decía hace ratito Emma, de tratar de buscar que no se vuelvan a repetir esas graves cosas que nos han dolido tanto en el pasado, que han representado violaciones a derechos humanos, que han representado atracos al patrimonio de la nación, que han afectado y agraviado a la ciudadanía. Y allí va poco a poco avanzando esta idea de la existencia y apertura de archivos. En el Estado mexicano, el hecho de que se hubiera aprobado la Ley General de Archivos y entrar en vigor era una señal muy promisoria del trabajo que tendríamos que enfrentar. Pero paz, cuidado. Siempre que ocurren
acontecimientos tan graves como este, ¿no? Como el 1109, esas sociedades democráticas, esas sociedades liberales, esas sociedades, esos estados constitucionales de derecho donde decimos los derechos humanos son la pieza central, se pausan, se congelan. Y empieza esta idea de decir, para combatir el tema del terrorismo necesitamos hacer a un ladito los derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia, el ser presentado y juzgado por un tribunal, la confidencialidad, la privacidad, y el Estado tiene que tener manga suelta para poder enfrentar este enorme reto. Y 2020, al enfrentar esta circunstancia de la pandemia de COVID, parecía que volvía a colocar en el centro de las decisiones esa perspectiva de decir, enfrentemos la pandemia como se enfrentó la peste negra y todos váyanse a sus casas y enciérrense ahí, nadie salga, y la vida democrática, la convivencia social, los derechos, quizá vamos a tener que poner una especie de pausa, porque lo importante es preservar el tema de la salud de todos. Y esto nos debe de llevar a reflexionar que parece ser que la noción pública siempre a lo largo de la historia enfrenta este riesgo, este acecho del secretismo, de que desde el poder se imponga la idea de la razón de Estado y de la seguridad nacional para que las decisiones gubernamentales no estén sometidas a control, no estén sometidas a escrutinio, para que las instituciones de representación democrática entren en pausa y le demos un amplio margen a quien ejerce el poder para tomar las decisiones y salir de estos problemas de crisis. Cuando el punto fundamental que da justificación a las formas democráticas es precisamente el proceso deliberativo para resolver estos enormes conflictos. Y es ahí donde hoy podemos decir que los archivos han jugado un papel sumamente relevante para enfrentar no solamente esta pandemia, sino otro tipo de circunstancias similares. Un ejemplo muy claro son los registros del Programa de Erradicación de la Viruela de la Organización Mundial de la Salud, inscritos en el Registro Internacional Memoria del Mundo de la UNESCO en 2017. Ahí tenemos un ejercicio muy claro de cómo se documentaron todas estas acciones para enfrentar este problema de salud, los resultados y un aprendizaje y una experiencia a la que tendríamos que regresar para enfrentar circunstancias como la actual. Pero 2020 y la pandemia de COVID parece que semiparalizó a las sociedades y que desde mediados de marzo tuvimos todos que recluirnos y hubo que discutir si en este periodo la transparencia se necesitaba, si el derecho a la protección de datos personales debía prevalecer cuando parecía que era indispensable invadir la privacidad y darle seguimiento a cualquier persona infectada, utilizar los medios tecnológicos para hacer este tipo de rastreo. Se puso en la mesa de discusión si el derecho de acceso a la información debía de respetarse en este proceso o había que ponerle una pausa. Y también los archivos. Y también los archivos en cuanto a la generación de los documentos que reflejen las decisiones que se van adoptando, como la conservación de esa información constante. Hoy en México, Emma, como allá, también está la discusión sobre el subregistro de funciones, ¿no? Y justamente en el instituto tenemos un asunto que estamos en proceso de deliberación, pero alguien ha pedido acceso a las actas de defunción directamente en este periodo. Y bueno, será un tema que tenemos que analizar para valorar si la información que tienen las actas de defunción podría o no, vía acceso a la información, entregarse. Pero yo quiero centrar la discusión en esta idea esta tarde. Dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré de qué formas tomarán tus epidemias y cómo las afrontarán. ¿Es una sociedad en la que la soberanía se basa en el respeto a los derechos, a los principios democráticos? Pues esa tiene que ser la estrategia para enfrentar incluso las crisis que nosotros tengamos que afrontar.
¿Quién de nosotros, siendo una persona moralmente justa, de sentimientos buenos, correctos, asertiva, en un momento de crisis familiar cambia y comienza a comportarse autoritariamente, excluyente, represiva, porque tiene que enfrentar una circunstancia de crisis? Me parece que la sociedad no tiene que renunciar a esas características esenciales, sino son las características esenciales de esa sociedad lo que le va a permitir enfrentar los retos y superarlos de una mejor manera. Quiero en esta parte de la exposición plantear este asunto. COVID y esta estrategia de confinamiento, esta estrategia de desmovilización de las instituciones en los espacios físicos y de la desmovilización en general de la sociedad, de los espacios comunes, nos ha puesto en la agenda lo que se puede denominar como la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial en la que hay la fusión del mundo físico, digital y biológico a través de las nuevas tecnologías. Y yo creo que esa cuarta revolución industrial nos presenta retos imperativos a atender desde el punto de vista de la conservación de los documentos y desde el trabajo de los archivos. Es cierto que en estos momentos el teletrabajo se ha establecido, las comunicaciones han mostrado un desarrollo exponencial, el trabajo a distancia, la digitalización, las plataformas tecnológicas. Pues un proyecto como esta plataforma Zoom de comunicación, antes de 2020 seguramente tenía un impacto que hoy en 2020 se ha multiplicado por completo. Pero ¿cuál es el reto que nos presenta esta cuarta revolución industrial? Que a veces los sistemas de la sociedad, los subsistemas de la sociedad no colaboran entre sí y tienen rollos aislados en lugar de coordinarse. Y uno de los retos que plantea COVID y esta circunstancia que enfrentamos todos ahora, precisamente tiene que ver con eso. Podemos tener un boom de la tecnología, una generación de muchísima información digital, pero si los desarrolladores tecnológicos trabajan ellos solos, aislados de la visión archivística que debe de guiarles y que debe de ayudarles a establecer los parámetros para que sus desarrollos nos permitan que no tengamos las enormes pérdidas de información digital que normalmente tenemos, lo que vamos a encontrar es un desarrollo de la tecnología en una perspectiva de gestión documental. Lo vemos también desde el punto de vista de datos personales. A veces una institución desarrolla una app antes de esta circunstancia de la pandemia, pero no se hace el impacto en el tratamiento de los datos personales. O alguien en el gobierno toma decisiones sin atender la información que los archivistas están resguardando, sistematizando, preparando para su consulta y uso. Creo que este es uno de los primeros retos que nos enfrenta, la circunstancia actual y la cuarta revolución industrial. Que el tema tecnológico quiera él solo resolver los problemas sin entender que necesita de una perspectiva transversal que incluye desde luego la posición de los archivos. Este es el otro enorme reto, el paso del trabajo en oficina al trabajo en casa. Desplazar el centro laboral al centro laboral en casa. Fíjense, hace rato que estábamos acabando la presentación y le pedí al equipo que me ayudara con algunas imágenes sobre esto. Les dije, del trabajo en oficina al trabajo en casa, y miren lo que pensaron. Esta bonita mesa es el trabajo en oficina porque pues en nuestras instalaciones públicas tenemos estas condiciones tan óptimas de trabajo, y les dije, espérenme, creo que están idealizando. El archivo, sí. El trabajo en oficina, esta es una foto de un archivo municipal en el estado. Bueno, es una foto de un municipio, no diría yo que el archivo municipal es una acumulación de documentos de un municipio.
sin control, al aire libre, en un espacio que no tiene puertas y ventanas, donde hay fauna, donde hay humedad, donde hay destrucción, etcétera. A ver, tenemos que pensar esto. COVID nos dijo, por estas circunstancias, ante el problema de COVID, tenemos que pasar de trabajar en la oficina al trabajo en casa. El problema es que el trabajo en la oficina ocurre muchas veces en este tipo de condiciones, en circunstancias como estas. ¿Cómo vamos a garantizar la integridad del archivo, la sistematización de la información para su consulta, uso, aprovechamiento, apertura, si todavía las condiciones que enfrentábamos, aparte de la pandemia, eran estas circunstancias de abandono y atraso en nuestros centros de trabajo? Y cuando les pedí las imágenes de, bueno, está bien, eso es el trabajo en la oficina, ¿cómo es el trabajo en nuestra casa? Otra vez mis colegas idealizaron y dijeron, miren, esta bonita imagen, 2 personas tranquilamente tomando el café con toda la calma del mundo, en su casa, este amigo que está con toda la comodidad. Y les dije, oigan, ¿realmente está haciendo así el trabajo en casa? Porque yo a veces termino a las 10 de la noche así, ¿no? Con toda la carga del trabajo del día y unos documentos aquí y otros documentos acá, porque el espacio pues es reducido, hay que estar firmando resoluciones, trabajando archivos. Y bueno, Gretchen Goldman nos lo puso muy claro hace algunas semanas, ¿no? La vimos a ella en la transmisión y después subió la foto panorámica de su casa y dijo, pues esto es la realidad. Ese es otro de los enormes retos que nos ha planteado esta pandemia de COVID en el momento en el que hemos decidido salir del centro de trabajo a trasladar el centro de trabajo a nuestra casa. No solo la precarización de la fuerza de trabajo, no solo el incrementar las jornadas laborales, no solo el poner una enorme atención a mujeres tan talentosas y maravillosas como las que hoy nos acompañan aquí en el panel, que tienen que hacer el trabajo, tienen que enfrentar el tema del hogar, tienen que revisar el tema de los niños, tienen que estar siendo profesoras sustitutas y esta circunstancia tiene un impacto enorme en la gestión documental, porque si allá en nuestras instalaciones teníamos los documentos así, ahora tenemos que tener nuestros documentos aquí entre los enseres personales, en la computadora donde tenemos nuestra vida, nuestras relaciones personales y tenemos que resguardar aquí la información con la que estamos trabajando. Y el tercer reto es este. Está bien, como dice Emma, trabajamos constantemente, preparamos los archivos, los organizamos, los tenemos estructurados, clasificados correctamente, están ahí para que sean disponibles, para que sean útiles. Y todos estos señores, que son el presidente de la República y los gobernadores de los estados del país, están aprovechando la información que tenemos en nuestros archivos, están tomando las decisiones basados en la información que deberían de estar extrayendo de los archivos con los que estamos trabajando cotidianamente, o se están tomando decisiones por posiciones políticas, por intereses personales, a veces hasta por intuición o por una forma de ver las cosas. ¿Cómo enfrentar esta circunstancia? Pues evidentemente que empoderando a la gente y a los archivos, no poniendo a estos altos personajes como los únicos usuarios de la información, sino trasladando esa posibilidad a las personas, como el caso que les comentaba hace unos minutos de esta persona que ha solicitado actas de defunción del Estado de México en este año para tener una información, para generarse una opinión pública, una opinión informada y participar en el debate en la opinión pública. Este es el enorme reto de la gestión documental en estos momentos de pandemia. Creo que la comunidad archivística internacional ha salido con una actitud muy fuerte, muy enérgica. La declaración de la UNESCO convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental es un documento de enorme relevancia, de una
importancia y oportunidad significativa que nos llama a tratar de que no tengamos, que no salgamos de esta circunstancia de pandemia con pérdidas enormes de información. Hoy la cuarta transformación, revolución industrial, ya me estoy confundiendo con los conceptos del país, la cuarta revolución industrial ha planteado una circunstancia muy básica. Primero, cualquier persona puede generar información. Segundo, cualquier persona puede difundir información. Pero el enorme riesgo de la información digital es su instantaneidad, la enorme producción que genera y el enorme riesgo de que no logremos estabilizar esa información, conservarla adecuadamente, clasificarla adecuadamente para su preservación adecuada y su uso en el futuro. A mí me preocupa que mucha de la información que en estos momentos estamos utilizando no se esté resguardando correctamente, porque todavía el tema del tratamiento del documento electrónico es uno de los grandes retos en la materia. Y aquí hay una contribución que quizá pareciera muy modesta del Instituto de Transparencia, pero yo creo que tiene una enorme relevancia. Cuando estábamos enfrentando muy al inicio esta pandemia y la suspensión de las actividades laborales, nuestra área coordinadora de archivo, que detenta la maestra Neftalí, elaboró este documento que sometió a discusión del instituto. Las recomendaciones para documentar adecuadamente todas las funciones y actividades que realizan los servidores públicos del INFOEM mediante la modalidad Home Office. Cierto, le pusimos una carga adicional a todos los trabajadores del instituto que terminan así y están en esos entornos. Pero esa enorme carga tiene una finalidad muy importante, que todos los días, al estar realizando nuestras actividades cotidianas, vayamos registrando cada uno de los documentos que empezamos a descargar, con los que estamos trabajando, que estamos generando, para que en el momento oportuno que tengamos que regresar, esa información no se pierda, esa información no quede desorganizada, sino que conservemos todos y cada uno de esos documentos que estamos generando en nuestras casas, que estén correctamente resguardados, porque son el patrimonio de nuestra institución. Reflejan cómo en este difícil año hemos afrontado la tarea de tutelar el derecho de acceso a la información, de proteger los datos personales, de continuar con el gobierno abierto, de impulsar la transparencia proactiva y de continuar el desarrollo de la gestión documental. Es una acción cotidiana, es una acción que cualquiera diría es muy sencilla, pero yo creo que son estas acciones las que a la larga tienen una repercusión enorme para que lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia se registre, se conserve, se preserve y sea útil para el futuro. Muchísimas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, a efecto de dar lectura a la semblanza de nuestra segunda panelista. Gracias, comisionado. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Me permito leer la semblanza curricular de la maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo. Es maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales. Es especialista en técnica en archivística. Ha participado y ha sido ponente en decenas de programas en materias de transparencia, acceso a la información, datos personales, archivos y gestión documental. En el ámbito profesional, trabajó en el Poder Judicial Federal, en el Instituto Electoral de Michoacán y como asesora del Consejo Benito Nasif en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente es comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental en el Sistema Nacional de Transparencia. También
Es integrante de la Asociación Latinoamericana de Archivistas, perteneciente al Consejo Internacional de Archivos, ICA, por sus siglas. Es cuanto. Muchas gracias. Voy a poner mi cronómetro porque los integrantes de la Comisión de Archivos y Gestión Documental tenemos el poder de quintuplicar el tiempo que nos otorga. Entonces ya quedó, para no pasarme el tiempo establecido. Maestra doctora Emma de Ramón, es un honor escucharla, verla con bien. Para mí fue un placer cuando me dijeron que usted iba a estar aquí con nosotros. Doctor Carlos Zapata, igualmente un honor verlo, un honor escucharlo próximamente después de que termine mi intervención. Maestro José Guadalupe, amigo, muchas gracias. Siempre lo he dicho, eres uno de los culpables de que me apasione tanto este tema. Y a todos mis compañeros comisionados del INFOEM. También saludo al profesorado de la Facultad de Derecho, a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México y a todos los que en este momento comparten su tiempo con nosotros a través de las redes sociales. Los organizadores de este seminario me platicaron que el objetivo del tema de hoy es analizar los retos y paradigmas que enfrentamos en nuestro ámbito de especialización ante esta pandemia, particularmente alrededor del giro que se ha dado en la gestión documental y la archivística, en esta relación indisoluble entre estos y el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos, ¿qué papel han jugado los archivos en la crisis del COVID-19? Justo este es el título de los análisis hoy en día, tema de investigación del Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos de la ALA y también de la Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, quienes manifestaron su apoyo a la declaración de la UNESCO, que seguro ustedes ya conocen y de la cual ya hablaba mi compañero, y que si no la conocen, está obligatorio que terminando esta mesa la consulten. ¿Cuál es el nombre de esta declaración? Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental, en la que entre muchas cuestiones sobresale la importancia de la preservación de registros sobre la pandemia, para en un futuro garantizar la investigación. Esta a la que se suma la declaración COVID-19, el deber de documentar no cesa en una crisis, se vuelve más esencial, que también ya hacía alusión en sus diapositivas el maestro José Guadalupe, que se fundamenta en 3 pilares. 1, que las decisiones deben de estar documentadas. 2, que los registros documentales y los datos deben ser asegurados en todos los sectores. 3, la seguridad, la preservación y el acceso al contenido digital deben ser facilitados durante el confinamiento. Y cuando se leen estos documentos, en específico este último, nos remontamos a la Declaración Universal de los Archivos, UNESCO 2011, recuérdenlo, que señala que los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria, y que son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Y de esta forma podemos percatarnos al leer todos estos documentos que los archivos representan la toma de decisiones. Hablar de archivos no es un tema de moda, no es un tema analizado solo durante la pandemia. Es esencial, elemental para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos. Y sí, lamentablemente, hasta ahora muchos voltean a ver el tema y se dan cuenta de todas las áreas de oportunidad que tienen en sus instituciones y se ha derivado de los retos que hemos enfrentado emanados de la enfermedad por COVID-19. Claro, nunca imaginamos que esto pudiera pasar. Es lamentable la situación que vivimos en México y en todo el mundo. Hechos fuera de nuestro alcance. Pero lo que sí estuvo y está en nuestra cancha, y como obligación constitucional para todos los servidores públicos del país, es dar tratamiento integral a la documentación a lo largo de su ciclo vital, a través de toda la ejecución de procesos de organización, de consulta, valoración documental y conservación. Mucho me he preguntado
¿Qué tan diferente hubiera sido esta pandemia? Con sujetos obligados con su sistema institucional, no solo integrado, no solo para cumplir con un término, sino funcionando de manera eficiente, con archivos operando conforme a su naturaleza y funcionarios preocupados por perfeccionar cada uno de los procesos día a día. Revisemos el contexto. En México, la Ley General de Archivos entró en vigor el año pasado, junio 2019. Y pese a que se contaba con disposiciones que nos obligaban a organizar y conservar los archivos, es hasta ahora que muchos de los sujetos obligados están creando todo este conjunto de procedimientos de los que hemos hablado, de criterios, estructuras, herramientas que sustentan la actividad archivística. Hasta ahora, por disposición del transitorio cuarto, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, las legislaturas de cada entidad federativa contaron con un año para armonizar sus ordenamientos relacionados con dicha ley. Es decir, se tuvo hasta el 15 de junio del 2020. A la fecha, solo 3 estados han armonizado sus leyes con la Ley General aludida. Y por supuesto, en muchos de los congresos locales, cuando se declaró la pandemia, las actividades se vieron afectadas. Algunos procedimientos se detuvieron por un momento, otros han continuado de forma muy lenta. Pero esto no solamente le sucedió a los congresos, sino a todos los sujetos obligados. Todos hemos enfrentado este mismo reto. Cuando derivado de la pandemia se indicó que debíamos trabajar desde casa para detener y evitar los contagios, lo primero que nos preguntamos fue, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los documentos que dan sustento a mis funciones están en la oficina de trabajo. Para muchos fue y ha sido muy complicado. En materia de acceso a la información, ya se había identificado el problema. Los sujetos obligados, aún sin hablar del tema de la pandemia, tenían ya dificultades al momento de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué? Ya lo vimos en las imágenes hace unos minutos. No se documentaban todas las funciones. A la fecha, muchas veces siguen sin documentarse. No encuentran la información está en un pésimo estado o la encuentran de forma incompleta. Razón por la cual los órganos garantes a lo largo del país hemos elaborado planes de capacitación con la finalidad de apoyarlos en la integración de sus archivos y concientizar a los servidores públicos en la importancia y obligaciones que tienen relacionadas con los archivos. De esta forma, si ya era complicado, cumplir en tiempo y forma con los procedimientos que determina la Ley General de Transparencia, derivado del incumplimiento a las leyes que se ha venido dando, a los lineamientos que se emitieron, imaginemos qué sucedió cuando derivado de la pandemia se indicó que debíamos trabajar desde casa para detener y evitar los contagios. Seguro muchos de los que están aquí presentes no se lo tienen que imaginar, porque lo están viviendo. A la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia llegó este caso. Los servidores públicos tenían que trabajar desde casa. Es una realidad. Y sinceramente, aún no hemos emitido una recomendación al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos dos posturas que se siguen analizando. Por un lado, y como mejor ejemplo, y mi compañero fue muy modesto, pero yo sí lo voy a señalar de forma muy particular, tenemos al Infoem, quienes emitieron recomendaciones para documentar adecuadamente todas las funciones y actividades que realizan los servidores públicos del instituto, mediante esta modalidad de home office, a través de las cuales aluden a un conjunto de buenas prácticas para una correcta documentación de las actividades sustantivas y comunes durante la contingencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contribuir con el correcto proceso de gestión documental de sus funciones, así como la correcta preservación de los documentos y archivos electrónicos que cada servidor público genere, obtenga, adquiera, transforme y administre. Algunas de las que me llaman la atención, les voy a mencionar solo dos porque el tiempo no nos permite hacer la alusión a todo el documento. Es, por ejemplo, una que señala que cuando se realizan reuniones de trabajo a distancia, empleando cualquier herramienta tecnológica con el objeto de analizar temas de cada unidad administrativa,
se tiene que documentar por medio de minutas cada una de estas reuniones. Otro ejemplo es, es que se especifica el procedimiento a seguir ante la necesidad de utilizar fuera de las instalaciones algún tipo de documento, de archivo o expedientes para el cumplimiento de ejercicio de cualquiera de las funciones y atribuciones. Sin embargo, por el otro lado, tenemos una postura que señala que no es viable el utilizar fuera de las instalaciones un documento, porque se señala que esto es pauta para la posible infracción prevista en el artículo 116, fracción 4 de la Ley General de Archivos, que considera como tal a quien use, sustraiga, divulgue, oculte, altere, mutile, destruya, inutilice total o parcialmente sin causa legítima los documentos de archivo de los sujetos obligados. Entonces, es algo que estamos analizando. Los invito a que ustedes también lo analicen, a que ustedes en la noche, antes de dormir, se pongan a pensar y que nos ayuden a definir cuál es el criterio que vamos a tomar. ¿Qué considero yo? Yo considero que el legislador no lo puede prever todo, ni siquiera en una ley local, mucho menos en una ley general cuya naturaleza es completamente diferente. Estamos hablando de una ley marco, en cuyos propósitos se encuentra, en este caso, en materia de archivos, establecer principios y bases generales para la organización y conservación por un lado, y por otro para la administración y preservación homogénea de los archivos. Y también determinar bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión de los archivos privados de relevancia histórica y social, cultural, científicos. Entonces, ¿qué sucede cuando acontece este tipo de eventos? En este caso que penosamente estamos ante una pandemia. Los sujetos obligados, por supuesto que tienen que actuar, no pueden paralizarse, no pueden frenar sus funciones, menos cuando su actividad involucra el garantizar derechos humanos. Pero este actuar, pese a que pueda no estar previsto en la norma, debe encontrarse debidamente fundado y motivado en este marco del que hablamos. Actuar dentro de la esfera de principios y bases que señala la Ley General. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo refiere cuando habla de conceptos indeterminados. Por aquí tengo una jurisprudencia que habla de que el legislador, por no ser omnisciente y desconocer de antemano todas las combinaciones y circunstancias futuras de aplicación, se ve en la necesidad de emplear conceptos jurídicos indeterminados, cuyas condiciones de aplicación no pueden preverse en todo su alcance posible, porque la solución de un asunto concreto depende justamente de la apreciación particular de las circunstancias que en él concurran, lo cual, señala la primera sala en esta jurisprudencia, no significa que necesariamente la norma se torne insegura o inconstitucional, ni que la autoridad tenga la facultad de dictar arbitrariamente la resolución, porque en todo caso, el ejercicio de la función administrativa está sometida al control de las garantías de fundamentación y motivación, que presiden el desarrollo no solo de las facultades regladas, sino también de aquellas en que ha de hacerse uso del arbitrio. Y de esta forma, y para concluir, porque ya agoté mis minutos, quiero comunicar algo con ustedes derivado de estos puntos analizados. Uno, aquellos sujetos obligados que han venido cumpliendo con las obligaciones señaladas en la materia, pero que sin embargo no fue suficiente. Y nos dimos cuenta ahora que estamos en este contexto de pandemia. Busquen adaptar la gestión documental a todo tipo de eventualidad que se pudiera presentar. Adecúen. Sean creativos en el tratamiento integral de la documentación, pero siempre en el marco de principios y bases generales a que alude la Ley General de Archivos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esto permita, ante cualquier situación, garantizar derechos humanos. 2, y por último, aquellos que por cualquier razón apenas comienzan a integrar
sus estructuras, procesos, procedimientos, en fin, construyan sus archivos bajo el supuesto de que todo puede suceder, menos el vulnerar derechos humanos por la falta de gestión documental. Es cuanto y agradezco enormemente la invitación por estar el día de hoy. Muchas gracias, comisionada Navarrete. De nueva cuenta, me permito ceder el uso de la voz al maestro Hugo Edgar Chaparro Campos a efecto de dar lectura a la ficha curricular de nuestro tercer panelista. Muchísimas gracias. Pues nuevamente tengo el honor de darle lectura a la ficha curricular, a la semblanza curricular del doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas. Bibliotecólogo y archivista egresado de la Universidad de La Salle, especialista en gestión gerencial de la Universidad Central, máster en docencia universitaria de la Universidad de La Salle, máster en documentación digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Obtuvo el diploma de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca, en España. Ha sido profesor universitario y conferencista en el campo de las ciencias de la información, con una trayectoria académica y profesional de más de 30 años, producto de la cual ha publicado diversos artículos y libros sobre archivística y gestión documental. Fue director técnico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, asesor de la Subgerencia Cultural, asesor en el Departamento de Gestión Documental. Actualmente se desempeña como asesor líder en la Dirección General de Gestión de Información del Banco de la República. Fue director general de Archivo de la Nación de Colombia entre 2011 y 2015 y secretario ejecutivo de ALA en el periodo 2014 y 2015. También ha sido asesor externo en gestión documental de la Presidencia de la República de Colombia y del Banco Central de República Dominicana. Fue presidente en 2 ocasiones de la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Por mi parte es cuanto. Dejamos en uso de la voz al doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a Infoem por haberme extendido la invitación a acompañarnos el día de hoy a este tercer seminario Infoem. Obviamente a la Universidad Autónoma del Estado de México, que se unió a esta organización de un evento tan importante, y por supuesto a la Asociación Latinoamericana de Archivos, que siempre está presente en nuestra región, marcando una línea de actuación muy exigente y siempre mirando hacia el futuro de lo que será la gestión documental y la función archivística de nuestros países en los próximos años. Reconocer además que mis 2 compañeros de mesa en el panel del día de hoy, los comisionados José Luna y la comisionada Arely Navarrete, definitivamente me dejan en desventaja. Unas intervenciones brillantes que además son muy ilustrativas de ese, yo podría llamarlo renacimiento, pero en realidad ese crecimiento de la archivística mexicana, que creo que tiene un enorme futuro en el continente. Me parece que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, como lo hicieron cuando empezó la ley de transparencia y acceso a la información pública y ahora con la Ley General de Archivos, juntando en este matrimonio indisoluble, efectivamente, como lo mencionaba Arely, a la transparencia y a los archivos. Yo voy a compartir algunas ideas, no de esta manera tan brillante como lo hicieron mis antecesores, pero seguramente sí de una forma, espero que estén viendo la presentación, me confirman, en la que podamos todos pues un poco reflexionar junto con las apreciaciones que hicieron José y Arely en relación con este impacto y este efecto que ha tenido el COVID sobre la gestión documental de nuestros países. Y evidentemente vamos a encontrar cosas muy positivas seguramente en la medida en que vayamos documentando a través de investigaciones que se requieren
variadas y muchas, y muy urgentes además, mostrarán en qué acertamos y en qué nos equivocamos. Pero lo importante de todo esto es que podamos aprender de ambos, de los aciertos y de los errores que hemos cometido, y que nos apropiemos un poco de lo que hacen los países más desarrollados, si es que de sus errores hacen tesis doctorales, y de esas tesis doctorales generan conocimiento y salen las mejores prácticas. Y de ahí deberíamos nosotros partir, de aquellos aspectos en los que probablemente cometimos muchos más errores, y creo que allí habrá enormes oportunidades, como lo dijo ya el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO cuando empezó la pandemia. Y hay que empezar diciendo evidentemente que a todos nos mandaron para las casas y todos entramos en cuarentena durante varios meses en casi todos los países del mundo, pero quien no entró en cuarentena fue la gestión documental. La gestión documental siguió funcionando. La gestión documental, independientemente de que se hubiera hecho basada en principios de las buenas prácticas universales de la archivística, o que se hubiera hecho simplemente con un conocimiento a priori y a veces bastante doméstico de la realidad de nuestras propias instituciones, nunca ha parado. Desde el día 1 de la cuarentena hasta hoy, con el desescalamiento que estamos haciendo de estas medidas de aislamiento, la gestión documental ha estado presente en la vida administrativa y en general en la vida de nuestra sociedad. Las organizaciones entonces se siguen enfrentando desde ese momento a cómo le garantizan a la ciudadanía por un lado, pero también a sus funcionarios, a los servidores públicos, a los empleados, el acceso a la información que es relevante en un momento dado para poder continuar respaldando las funciones que les han sido encomendadas. Y cada uno, de una manera distinta, fue adecuándose o adaptando esas prácticas de gestión documental con el fin de responder a estas nuevas demandas sorpresivas derivadas de la pandemia. Yo quiero citar aquí un estudio publicado el año pasado, unos meses antes de que comenzaran las medidas, o más bien de que el COVID comenzara a transitar por todos los países del mundo. Este es un informe que se denomina el reporte del estado de los entornos de trabajo digitales. Se publica cada año. El año pasado justamente se publicó, y me llamaron particularmente la atención dos cifras que se mencionaban en el mismo. La primera es que frente a un estudio que hicieron con los responsables de tecnología de muchas instituciones, 74% de los encuestados señalaron cómo la gestión documental es uno de los aspectos más importantes en los entornos digitales de trabajo, incluso superando otras aplicaciones derivadas, como lo decía José, de la cuarta revolución industrial, como por ejemplo la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquinas, e incluso la gestión del conocimiento. Curiosamente, obtuvieron menores indicadores en cuanto a importancia que el tema de la gestión documental. Y por el otro lado, un 13% solamente de esos mismos entrevistados consideró que la gestión documental de sus entidades iba por buen camino. Es decir, el 87% de la gestión documental de estas instituciones a cuyos líderes de gestión de tecnología fueron entrevistadas considera que las cosas no iban por buen camino. Y estamos hablando del año 2019, unos pocos meses antes de que nos llevaran a trabajar desde nuestras casas. Por supuesto que esas cifras deben, si las hicieran en el reporte del 2020, seguramente van a sufrir unos cambios bastante bruscos y van a demostrar qué tanto podríamos estar alejándonos de las mismas o generando unas variaciones importantes desde el ámbito de nuestra aplicación profesional. Eso supone entonces, de alguna manera, que con el COVID se podría decir que la gestión documental entró en crisis. Otro estudio, publicado ya más recientemente, que le estaba haciendo el monitoreo a los efectos de la pandemia en muchas organizaciones, señaló cómo, por ejemplo, a los trabajadores o a los empleados que se les ordenó quedarse en casa, no
no tuvieron una adecuada aproximación a los temas de gestión documental. Es decir, no pudieron acceder fácilmente a los documentos que necesitaban para poder hacer su trabajo. Mientras que las mismas organizaciones, a aquellos empleados que consideraban esenciales, les ordenaron y les solicitaron que ingresaran a las oficinas para poder acceder a los documentos. De lo contrario, no hubieran podido haber hecho su trabajo. Eso también marca, digamos, de alguna manera unos elementos que nosotros todavía no tenemos suficientemente identificados. Yo llamo la atención sobre este estudio realizado por el fundador de Deep Analytics, precisamente por el hecho de que se hizo durante el tiempo de la pandemia. En la mayoría de nuestros países todavía no hemos publicado estudios o investigaciones relacionadas con los efectos de la pandemia en la gestión documental. Estamos asumiendo muchas cosas y en algunos casos estamos trabajando sobre la experiencia que algunos hemos tenido y lo que hemos compartido, eso sí, a lo largo de muchos de los seminarios virtuales o webinars que hemos hecho durante estos 7 meses, en donde hemos logrado intuir o inferir situaciones similares a las que fueron presentadas en este estudio. Y también en el mismo estudio se señalaba que a pesar de lo importante que había resultado el tema de la gestión documental, todavía los gerentes no habían logrado entender que es la piedra angular de la transformación digital de las organizaciones. Y esto es relevante en la medida en que el proceso de digitalización, entendido en un sentido mucho más amplio del que hasta ahora lo hemos entendido, llegó para quedarse y que de alguna manera el acelerador que el COVID le puso a este proceso de transformación conlleva igualmente una serie de efectos, a veces positivos, a veces negativos. Entre los efectos positivos de la pandemia podemos entender como, por ejemplo, se ha reconocido la importancia de la gestión documental en un entorno digital de emergencia, es decir, no planificado. Ya muchos países y muchas instituciones que venían trabajando en políticas de gestión documental estaban haciendo planes de muy largo plazo. Planes a 5 años, a 4 años, a 3, muy pocos planes de corto plazo, por supuesto, salvo los planes de acción anuales que son propios de la actividad cotidiana. Pero en general estábamos teniendo una visión de la gestión documental a mayor plazo. Pues la pandemia nos enseñó que tenemos que comenzar a planear en los cortos plazos también y a ser muy efectivos en este aspecto. Y las áreas de gestión documental comenzaron a recibir un impacto de choque respecto de asesoramiento a los empleados respecto de cómo gestionar la documentación. Los gerentes también pusieron una mayor atención en la gestión de la información para la buena marcha del negocio. Y aquí no me refiero únicamente al documento de archivo tradicional, sino a otras formas de registro de información que hasta ahora habían estado por fuera del radar de los archivistas o de los responsables de gestión documental. Particularmente me refiero, por ejemplo, a los datos, que hasta ahora no había sido considerado como un aspecto relevante dentro de las buenas prácticas de gestión documental. Se visibilizó el trabajo de los archivistas. Todas las organizaciones empezaron a buscar a los archivistas, a pedirles que actuaran de manera inmediata, a solicitarles consejos sobre cómo resolver una determinada problemática, y definitivamente se aceleraron los proyectos de tecnología asociados a la gestión documental. Se redireccionaron recursos tecnológicos, por ejemplo, para adquirir tecnología o para avanzar muy rápidamente en proyectos, por ejemplo, de implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos, así fueran mediante aplicaciones todavía poco robustas, pero que fueran en la dirección correcta. Hay muchos más efectos negativos, pero por supuesto, por tratarse de un panel donde tenemos el tiempo limitado, no es fácil poder trabajar en todos estos efectos que positivamente se pudieron haber dado. Desde el punto de vista de los efectos negativos, y esto es muy peligroso y hay que llamarle la atención de toda la comunidad archivística latinoamericana, se comenzó a arraigar y a sentar una idea minimalista de la gestión documental basada fundamentalmente, y esto lo hemos dicho en muchos países, en los documentos PDF con firmas mecánicas. Es decir, empezamos a utilizar el PDF muy
intuitivamente y a ponerle firmas escaneadas. En algunos casos, en la mayoría de los casos, perdón, en pocos casos, se utilizaban las firmas digitales porque las entidades no estaban preparadas, no tenían equipamiento, arquitectura tecnológica, etcétera, para poder ofrecer este tipo de servicios. Y allí hay que llamar la atención porque creo que no podemos dejar que eso llegue para quedarse, sino que tiene que ser revisado desde esas buenas prácticas de gestión documental que debemos dirigir los archivistas. La normatividad expedida de emergencia relacionada con la gestión documental no en todos los casos fue exitosa. Y en muy pocos casos se logró la participación de la comunidad archivística. Esto derivó, y hablo particularmente, por ejemplo, del caso colombiano, en la expedición de unas normas muy etéreas y que en realidad confundieron mucho a las organizaciones respecto de cómo proceder con la gestión documental y con la aplicación de ese marco normativo para atender la emergencia. Y cuando los archivistas reaccionamos, nos dimos cuenta que ya era tarde porque la norma estaba prácticamente ordenada y no se podía reversar. Otro efecto negativo muy grave fue que el correo electrónico se convirtió de facto en el sistema de gestión de documentos de nuestras organizaciones. Y por el otro lado, en muchos casos, en el archivo electrónico. Los correos electrónicos han crecido enormemente. Los archivos adjuntos a los correos electrónicos no se están tratando como documentos de archivo, se están conservando en la misma plataforma. Los correos electrónicos sirvieron para gestionar decisiones e información y hoy en día muy pocas entidades, celebro y de verdad respeto y reconozco y tengo que felicitarlos en Infoem por esas buenas prácticas que dieron. Muy pocas organizaciones hicieron lo que ustedes hicieron. Y esto nos pone en una situación bastante crítica frente a lo que se viene después de que comencemos a desescalar la pandemia. No fue posible establecer métricas e indicadores para medir lo que estaba pasando con la gestión documental digital, no entendida de manera estricta como una buena gestión documental electrónica de documentos, pero efectivamente hoy en día tenemos enormes cantidades de información electrónica, pero no sabemos ese calificativo de enorme, cómo poderlo cuantificar de manera apropiada. Nos daremos cuenta en unos pocos meses y seguramente tendremos que tomar decisiones inmediatas. ¿Qué desafíos nos esperarían entonces a partir de este desescalamiento y lo que podríamos llamar la era post-COVID? El primero es que definitivamente tenemos que comenzar como archivistas a integrar nuestra profesión con esas nuevas aplicaciones de la cuarta revolución industrial. Esto no da espera, lo que no quiere decir que no debamos hacer un proceso ordenado de transición del mundo físico al mundo electrónico, pero ya hay que considerar de manera muy pausada, muy serena, pero muy seria, lo que está pasando con estas nuevas innovaciones tecnológicas. La organización de esos miles de gigabytes de información electrónica que tenemos ya en nuestros sistemas de información, que se han ido acumulando, como lo mencionaba José, de manera desordenada en diferentes lugares de nuestra organización y que va a demandar unos esfuerzos muy grandes para poder poner orden a esos fondos acumulados electrónicos. La valoración de grandes cantidades de datos y su preservación, que es un campo sobre el cual también ya anotaba Arely un aspecto importante del trabajo que se nos avecina. La transición ordenada de ese mundo del físico, de la gestión documental física, a la gestión de documentos electrónicos, pero como eje de la transformación digital de las organizaciones. Es decir, no va a haber transformación digital sin la gestión documental. Y eso tenemos que aprovecharlo los archivistas. Es una oportunidad de oro que no podemos dejar escapar. Y la formación de los archivistas en nuevos campos de conocimiento que se integren con nuestra propia disciplina y que atiendan esta complejidad del mundo digital que definitivamente nos está cambiando de manera radical y acelerada, muy rápida, el entorno en el que nosotros estamos trabajando. Tenemos que trabajar con los responsables de tecnología en la transformación digital de la gestión documental. Esto no se hace ni con una mirada tecnologista ni con una mirada archivística exclusivamente. Evitar que esa noción de archivo que hemos cuidado tanto a lo largo de siglos y que la archivística ha hecho su objeto de estudio, se diluya y se pierda bajo un modelo de almacenamiento únicamente de información en los denominados repositorios digitales.
ese concepto de repositorio vamos a tener que revisarlo con mucho cuidado porque es muy confuso y en muchas ocasiones se yuxtapone al concepto de archivo cuando en realidad no es. Mitigar el riesgo de migrar de la custodia física a la custodia digital. Ya estamos viendo cómo organizaciones están buscando terceros para poder entregarles su información y los archivistas no estamos participando de esos escenarios. Y esto se va a dar de manera más acelerada ahora que estamos hablando de la era post-COVID. Consolidar un modelo de la gestión documental de los datos. Los datos definitivamente se van a poder tratar como documentos, pero tenemos primero que aproximarnos a una comprensión del entorno y del mundo de los datos. Cientos de gigas de información que ya hay acumulados, que están bastante sueltos de las buenas prácticas de gestión documental. Y compensar la pérdida de empleos en el área de la gestión documental tradicional, basada en la parte operativa. Por supuesto, reconozco lo que José mencionaba en el sentido de todavía tenemos muchos documentos físicos, todavía tenemos mucha gestión documental física, pero conforme vayamos transitando hacia lo digital, esas labores operativas que hacían los archivistas, por ejemplo, la foliación de un expediente, hoy en día la hace un sistema. Entonces, puede darse el caso de que empecemos a encontrar desempleo en el área de archivos, que debería más bien transformarse en empleo calificado en el área de la gestión documental electrónica. Y finalmente, según también un experto en las áreas del trabajo remoto y el teletrabajo, asociado a la gestión documental, como es Ryan Smith, debemos trabajar en 3 elementos críticos en este nuevo escenario de la gestión documental, y es la arquitectura de los sistemas de información, porque los sistemas de información están produciendo los documentos de archivo modernos, los documentos de hoy. La arquitectura de información, que es un concepto nuevo derivado incluso de nuevas conceptualizaciones del concepto de gobierno. El gobierno digital tiene mucho que ver con este concepto de arquitectura de tecnologías y sistemas y arquitectura de información. Y un aspecto muy importante sobre el cual seguramente vamos a tener que comenzar a trabajar, ya varios países de la región lo estamos haciendo, incluido Colombia, es en la gobernanza de la información. La información en un sentido mucho más amplio, en un estadio mucho más amplio, en donde nosotros vamos a tener que comenzar a ponerle atención, porque de alguna manera estamos dejando de ver el bosque por concentrarnos en el árbol. Y esto nos está llevando a perder enormes cantidades de información que la sociedad del día de mañana nos va a demandar, incluyendo la información relacionada con esta pandemia, que todavía en muchos países nuestros no ha sido reunida de manera sistemática ni procesada de manera técnica con la colaboración de profesionales en las áreas de las ciencias de la información. Muchas gracias, me extendí unos 5 minuticos adicionales, ofrezco disculpas. Era muy difícil abordar estas temáticas, pero espero haber completado varias de las ideas que los panelistas que me antecedieron nos dejaron también en el ambiente con grandes enseñanzas. Agradecemos mucho la intervención de los ponentes y en esa virtud, en cuanto sea posible, se les hará llegar el documento de reconocimiento que los comisionados han considerado para todos ustedes. Así me permito ceder el uso de la voz a la maestra Neftalí Lisset Aro Vázquez, directora de Archivo y Gestión Documental del INFOEM, quien dará las conclusiones de este conversatorio. Los saludo nuevamente a todos. Buenas tardes. Agradezco mucho el uso de la palabra y la oportunidad de participar. Sin duda alguna, lo expresado por estos grandes panelistas ha aportado mucho a una servidora. Segura estoy que también a los universitarios, a servidores públicos y al público en general que nos sigue a través de las plataformas. La verdad es que desde un punto muy institucional, y de las diferentes trincheras que los panelistas aquí nos han expresado la importancia de la gestión documental, coinciden prácticamente todos en que el deber de documentar no cesa en una crisis, al contrario, se vuelve más esencial establecer todos estos datos. Se resalta, muy bien nos lo dijo la doctora Emma, el tema de la memoria histórica. Tenemos que cuidar
cómo estamos procesando todo lo que se está generando en estos temas digitales, o sea, los documentos de archivo, videos, fotografías, desde diferentes trincheras, de diferentes temas, desde ciudadanos, desde organizaciones privadas, organizaciones públicas, que contempla, porque esto va a permitir generar esta memoria social que estamos viviendo. Es un tema que sin duda afectó significativamente a toda la sociedad. No puede perderse, tenemos que generar esas memorias históricas y todos aportar desde nuestras trincheras en estos aspectos. Coinciden completamente todo que esta pandemia surge un tema muy interesante para los archivistas, para el tema de la gestión documental, para los archivos, para las instituciones. ¿Por qué? Porque sin duda la gestión documental se convierte en un gran reto, pero al mismo tiempo en una inmensa oportunidad para las instituciones públicas y privadas. Hay que replantear todo nuestro trabajo, todos los procesos que estamos generando. Muy bien lo señalaba nuestros expositores, ellos mismos nos dan los grandes retos que tenemos, o sea, me haré mención de explicarlos muy brevemente. El comisionado Luna nos señala perfectamente cómo tenemos que ir trabajando lo que se nos presenta en estas circunstancias y la cuarta revolución industrial, ¿no? El trabajo conjunto que tenemos que tener en temas de archivos, gestión documental, tecnologías de la información, protección de datos personales. Es un trabajo conjunto que tenemos que tener. El generar condiciones para esta nueva normalidad que es el teletrabajo y el empoderar la participación ciudadana y a los archivos en el tema de las administraciones públicas como tal, ¿no? La comisionada Arely también nos marca muy significativamente que no es un tema de moda, o sea, el tema de la gestión documental no es una moda, ha establecido siempre la pandemia, pues hay que verle el lado positivo, viene a marcar como esta gran oportunidad que tenemos como instituciones para garantizar los derechos humanos, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, ¿no? La comisionada Arely nos da dos grandes retos a las instituciones, que es el ser creativos y empatar todos los procesos, los que ya tenemos un gran trabajo avanzado, pues replantearnos todas estas condiciones que pueden llegarse a surgir, pero cuidando exclusivamente el tema de puede pasar todo menos no garantizar derechos humanos y fundamentales, ¿de acuerdo? Y respecto a lo que nos señaló el doctor Zapata, pues resalta nuevamente la importancia del reconocimiento de la gestión documental en este entorno de manera digital. Deja ver, entre otros puntos, que no estábamos preparados las instituciones para lo que estamos viviendo actualmente, pero que son lecciones que nos van a permitir potencializar el uso y darle la importancia que se merece al tema, ¿no? Nos da todo un escenario sobre acciones positivas del tema, acciones negativas, y sí resaltó ciertos de los desafíos que él nos presenta, que va a ser, sin duda alguna, la organización de los miles de gigabytes que se están generando de manera electrónica, y en muchos de los casos es información que está acumulada sin ningún tipo de orden. La valoración y la preservación que le vamos a dar a estas grandes cantidades de datos, y el tema de la transición ordenada de la gestión analógica a la gestión digital. Pues por mi parte sería todo. Agradezco nuevamente. Muchas gracias a los panelistas. La verdad es que nos dejan con grandes retos y preocupaciones en la materia. Gracias, maestra Aro. Antes de dar paso al cierre, es importante mencionar que la siguiente sesión será por única ocasión a las 4 de la tarde. Dicho lo anterior, me gustaría ceder el uso de la voz a la doctora Eva Valitiapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del INFOEM, para realizar el cierre de esta sesión. Gracias, Leslie. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí poderme dirigir a ustedes estos minutos para el cierre de esta tercera sesión de nuestro seminario
con la Universidad Autónoma del Estado de México. Se convirtió en una sesión internacional. José, muchas felicidades. Reconocer y agradecer a Emma de Ramón, nuestra presidenta de la ALA, su presencia y su permanencia, a Areli, la representante de México y el Sistema Nacional de Transparencia, a Carlos Zapata, representante de Colombia, a nuestra directora de archivo. Gracias, Neftalí, por las conclusiones. Leslie, gracias por el apoyo, y finalmente gracias y mi reconocimiento a mi compañero y colega, el comisionado José Guadalupe Luna, que desde el primer día que llegó al instituto tomó como propio el tema de los archivos. Has dejado huella, sigues dejando huella al interior del INFOEM, pero no nada más en el INFOEM, a nivel del Estado, y luego a nivel Sistema Nacional de Transparencia, y no nada más eso, a nivel internacional. Es un gusto para mí compartir camino contigo en este tema tan apasionante como nos los has hecho ver y vivir, que es el tema de los archivos y la gestión documental. Es un honor para mí poder dar estas palabras de cierre, agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, a Patricia, a Hugo, que nos hagan extensivo el mensaje y el agradecimiento al director de la Facultad de Derecho y al señor rector, y a todos los jóvenes y servidores públicos que se conectaron durante este par de horas a través de nuestras redes sociales para escuchar este tema tan importante y tan relevante. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Tengan buena tarde.